Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a su clase de mantenimiento preventivo. El día de hoy vamos a hablar acerca de los solventes o disolventes. Los solventes o disolventes son materiales que tienen la capacidad de deshacer la mugre o la suciedad que tenemos ahí en las máquinas y que ya hemos comentado en el video anterior que le causan daño a la máquina, le causan envejecimiento y necesitamos mantener las máquinas limpias para que puedan funcionar correctamente. Para eso vamos a explicar un poco acerca de la química que hay detrás de esos solventes y de los materiales que ensucian la máquina. Bien, ahora sí, ahí en la pantalla tenemos tres tipos de componentes a base de carbón. La mugre, la suciedad que se va quedando en las máquinas, tiene alto contenido de hidrocarburos. La mugre que se queda ahí en la máquina puede venir principalmente de los lubricantes que ya explicamos en otra clase, que utilizamos para que se muevan las máquinas, disminuyendo la fricción. Esos lubricantes están hechos de cadenas de carbón. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, Yareli. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, José. Bien, entonces, cuando esos lubricantes se envejecen, van perdiendo características. Vimos por ahí que hay ciertas características que debe de tener un lubricante, como la viscosidad, la untuosidad, el cierto temperatura de ebullición, un punto de congelamiento, y va cambiando su comportamiento. Normalmente decimos que se secan porque se van endureciendo debido a los cambios químicos que tienen. En lugar de ser un fluido, se va endureciendo y ya no lubrica. Además, se va agregando al mismo material, a las cadenas de carbono, van haciendo reacción química con el polvo y otras sustancias que haya por ahí en el ambiente. Se deterioran y necesitamos quitarlos de la máquina. Otra de las fuentes de mugre que contiene mucho carbono es cuando nosotros tocamos la máquina, dejamos parte de la grasa de nuestra piel ahí en la máquina. Y esa grasa que tenemos en la piel, ya sea por naturaleza o por las cremas que utilizamos para protegernos, esa crema tiene también mucho carbón. Y las cadenas de carbón las podemos distribuir en tres tipos principales. Cuando una cadena tiene un enlace entre dos carbones por únicamente uno de sus electrones, comparten únicamente un electrón. Recordemos que la valencia del carbón es más menos 4. El 4 es la mitad del número mágico. Recordemos que el número mágico es la cantidad de electrones que busca completar un átomo en sus enlaces químicos. Trata de juntar 8 electrones y nadie sabe por qué, pero tratan de reunir 8 electrones. Entonces, si tenemos un carbón unido a otro únicamente por un electrón, le sobran 3 electrones para formar enlaces. En esos 3 electrones
va a unirse a hidrógeno. Por eso las grasas, los combustibles, las gasolinas, etcétera, les llamamos hidrocarburos, que tienen hidrógeno y carbono. Por eso son hidrocarburos. Cuando únicamente usa un electrón para unirse a otro carbón y el resto lo llenamos con hidrógeno, decimos que ese átomo está saturado, tiene la máxima cantidad de hidrógeno que puede absorber. Por eso decimos que está saturado. Entonces, aquí tenemos una saturación. Si nosotros tenemos grasas que están saturadas de hidrógeno, van a ser muy reactivas, se pueden descomponer fácilmente, van a ser muy flamables, tienen mucha cantidad de energía y se pueden romper con facilidad. Por eso, cuando nos alimentamos, como nosotros estamos hechos de cadenas de carbono, nuestros alimentos como el azúcar y las grasas están hechos de cadenas de carbono y nos interesan los alimentos saturados, nos interesan las grasas saturadas, que es la grasa que va a tener mayor facilidad para destruirse debido a que únicamente se une por un electrón. Si nosotros comemos grasas insaturadas, las grasas insaturadas quiere decir que vamos a tener un carbón unido a otro por más de un electrón. Aquí le falta hidrógeno, por eso decimos que está insaturado. Y ese enlace doble va a tener más energía, va a ser más difícil de romper. El colesterol tiene ese tipo de enlaces. Batallamos para romperlos. Y esa grasa como el colesterol que está insaturada se va a acumular en nuestras venas y las va a tapar. Por eso no nos gustan las grasas insaturadas. Las cadenas que están saturadas los llamamos alcanos. Los que tienen carbonos unidos por dos enlaces son alquenos. Y los alquinos tienen tres electrones compartidos entre los carbones. Los combustibles que vamos a utilizar, los lubricantes y los disolventes, van a tener enlaces saturados. Cuando la grasa se va envejeciendo, va perdiendo hidrógeno y sus enlaces se insaturan y empiezan a endurecerse esas grasas. Y esas grasas ya no van a lubricar y van a dañar la máquina en lugar de protegerla. Buenas tardes a Guillermo, buenas tardes Juan, buenas tardes Ángel. Vamos a ver unas moléculas de un disolvente. Esa horrenda cochinada que tenemos ahora en la pantalla es la molécula de la gasolina. Podemos ver que tiene enlaces simples y tiene una gran cantidad de hidrógeno. Todas las bolitas que tenemos ahí dibujadas de azul es hidrógeno, que va a liberar mucha energía cuando lo quemamos y va a producir agua. Las bolitas rojas que tenemos por ahí son de carbono y esas se van a unir al oxígeno y van a producir dióxido de carbono y también van a liberar energía. Bien, entonces esa gasolina es la que utilizamos en los vehículos para transportarnos y que libera una gran cantidad de energía debido a que tiene enlaces fáciles de romper, es explosivo porque se puede descomponer con poquita energía y libera mucha energía debido a la cantidad de hidrógeno que tiene capturado dentro de su molécula. Como son enlaces simples, se pueden romper con poquita energía. Y eso va a hacer que sea un material, primero que nada, muy flamable, que puede explotar.
Otro de las características que le da es que va a ser muy reactivo, va a reaccionar con las sustancias químicas que estén ahí alrededor. Y vamos a aprovechar esa reactividad para producir reacciones químicas con las grasas que se endurecieron en la máquina y poder deshacer esas grasas duras para poder retirarlas de la máquina. Y entonces cuando disolvemos un material va a haber reacciones químicas. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, que son materiales reactivos que tienen mucha energía y que si se eleva mucho la temperatura por las reacciones químicas puede producir fuego. Y entonces vamos a trabajar en áreas de riesgo, vamos a trabajar con materiales peligrosos y tenemos que hacer con mucha seriedad y con mucho cuidado nuestro trabajo. Podríamos iniciar un incendio si nos descuidamos. Y esa misma reactividad la vamos a aprovechar para deshacernos de las grasas que se envejecieron o que se contaminaron con polvo y otras cosas, con polvo y metales principalmente, y que queremos retirarlos de la máquina. Esa otra molécula que tenemos ahora en la pantalla, vemos cómo está bastante compleja. Es una molécula de grasa. Podemos ver que tiene cadenas más largas, por eso es más densa y es más espesa la grasa que la gasolina, porque su molécula es más grande. Entonces, como su molécula es más grande, es más pesada y se vuelve un material más compacto, más comprimido, y tenemos un material más espeso, más denso. Entonces esa molécula es la que queremos desbaratar y hacer moléculas más pequeñas. Y queremos activar un efecto que le llamamos el efecto secuestrante. Queremos que el solvente o disolvente, lo podemos mencionar de cualquiera de las dos formas, es correcto. El solvente o disolvente, queremos que rompa esas cadenas y las haga más pequeñas para retirarlas, para quitarlas de la máquina. Y para eso vamos a necesitar que haga reacción química. Otro de los riesgos que no hemos mencionado todavía de las reacciones químicas son los vapores. Esas sustancias se van a evaporar, van a hacerse más pequeñas las moléculas, se van a romper por las reacciones químicas y van a liberar vapores que van a contaminar el área en la que estamos trabajando. Y eso nos va a dar varios riesgos. Principalmente el riesgo de incendio y el riesgo de inhalación. Decíamos que algunos disolventes como la gasolina, el thinner, el aguarrás y otras sustancias químicas, alcoholes, cetonas, etcétera, van a romper esas moléculas que tenemos aquí en la pantalla. Pero, ¿de qué crees que estamos hechos nosotros? La vida en la Tierra está formada por cadenas de carbono, por hidrocarburos. Nuestros músculos están hechos por proteínas que son hidrocarburos. Nuestra grasa está formada igual que esta molécula. Esta es una molécula de grasa animal, no es una grasa de petróleo. Y entonces estamos hechos de hidrocarburos. Y esos solventes nos van a disolver a nosotros. Debemos de manejarlo con mucho cuidado. Hay cierto tipo de materiales que debemos utilizar para protegernos. Por ejemplo, hay guantes de hule que pueden protegernos del alcohol, pero que no me van a proteger de thinner. El thinner va a deshacer ese plástico. Voy a necesitar algo más resistente y un guante más grueso como los de látex para poder manejar thinner sin que el thinner me disuelva las manos también.
No lo vamos a notar porque nuestro cuerpo se regenera, pero tiene una capacidad limitada de regenerarse. Con el envejecimiento se van a ir quedando daños en nuestra piel, daños permanentes a la piel y a las uñas, en las manos, si los exponemos directamente a los solventes. Va a causarnos quemaduras, va a causarnos envejecimiento, se va a endurecer la piel, nos va a causar llagas, las uñas se van a dañar, se van a hacer quebradizas, se van a engrosar, van a cambiar de color, se van a ir haciendo amarillentas si no nos cuidamos, si no nos protegemos de esos solventes. Nosotros estamos hechos de hidrocarburos. Hay que tener mucho cuidado al manejar los solventes. Tengo por aquí un pedazo de acrílico y este acrílico lo vamos a utilizar como una superficie para imaginarnos lo que ocurre en la máquina cuando se va endureciendo la grasa, el aceite, cuando se combina con polvo y va formando costras encima de la máquina. Es como si la grasa se hiciera como plastilina, se va haciendo dura y esa grasa se va a ir pegando, se va a ir adhiriendo a la máquina. Lo que va a hacer nuestro disolvente es que va a romper esas moléculas y haz de cuenta que le va a estar pellizcando pedacitos, le va a estar arrancando pedacitos de esa grasa y pedacito por pedacito los va a ir retirando de la máquina y los va a jalar hacia el cuerpo del disolvente. Eso es lo que le llamamos disolución. Cuando a un material lo deshace, lo hace pedacitos un disolvente y lo jala hacia adentro del cuerpo de ese disolvente. Y entonces ese material lo vamos a ir retirando y queremos recuperar nuestra superficie como estaba para ponerle un lubricante nuevo. Los pedacitos del material se van a ir hacia adentro del cuerpo del disolvente y le vamos a llamar soluto. Todos esos pedacitos que se quedan flotando adentro del cuerpo del disolvente lo vamos a llamar soluto. Dijimos que tenemos diferentes tipos de disolventes. Mencionamos por ahí los hidrocarburos como la gasolina, el diésel, nos ayudan a disolver. Hay alcoholes, cetonas y mezclas de sustancias como el thinner. El thinner no es un solo tipo de sustancia, sino que es un montón de alcoholes y cetonas que se han mezclado y que experimentalmente se ha encontrado que ayudan a adelgazar las pinturas para que podamos realizar los trabajos de pintura con una capa más delgada. Thinner, de hecho, en inglés significa adelgazante. Entonces va a ser más fluida la pintura para que pueda formar capas más delgadas. El agua es conocida como el disolvente universal, debido a que puede disolver muchas sustancias diferentes, no todo, pero puede disolver muchas sustancias diferentes. Ahora, tenemos diferentes tipos de disolventes debido a que hay diferentes tipos de contaminación en las máquinas o queremos utilizar esos disolventes en otros trabajos, no nada más en los trabajos de limpieza de las máquinas. Cuando un material entra en un disolvente y ese disolvente no es capaz de deshacerlo, por ejemplo, el agua no puede disolver la plastilina y se va hasta el fondo, se precipita, cae hasta el fondo. Ese material que se va hasta el fondo por gravedad lo vamos a llamar precipitado. Y entonces en una disolución vamos a tener el solvente, el precipitado y el soluto.
El soluto es el que sí se va a deshacer y se va a dispersar. También podemos llamarle dispersantes a los disolventes. Tenemos por acá una bebida que viene en polvo y esa bebida está diseñada para que pueda ser disuelta en agua. Ponemos por ahí algo de esa bebida en polvo, es saborizante en polvo más bien, lo mezclamos y vemos que ese, ese polvo saborizante se va a quedar flotando. Ese no se va hasta el fondo como la plastilina. Eso va a ser un soluto. El soluto se queda en el cuerpo del disolvente. Entonces vamos a tener disolvente, precipitado y soluto. Y todo eso va a formar una disolución. Como necesitamos disolver diferentes tipos de materiales, pues vamos a utilizar diferentes sustancias. Si por ejemplo la plastilina quiero disolverla, voy a necesitar algo que haga reacción química con esa plastilina. Voy a necesitar una sustancia más agresiva como el thinner. Agregamos algo de thinner a la plastilina. Vamos a mezclar con un poco de paciencia y vamos a notar que se va a ir enturbiando esa solución. La plastilina es un hidrocarburo bastante resistente. Ahí alcanzamos a notar que la sustancia ya no tiene una transparencia como la tenía al vertirla, sino que poco a poco va arrastrando trozos de esa plastilina, la va a ir deshaciendo y se va a ir enturbiando el thinner. Y ahí tenemos ya una sustancia más turbia que ya ha absorbido parte de esa plastilina. Y vemos por ahí fragmentos que se van quedando. No sé si la cámara alcanza a captarlo. Se ve como si hubiera un polvo hecho por pequeñas bolitas en el agua, que son trozos de la plastilina que se está deshaciendo por el thinner. Y entonces, poco a poco se va a ir enturbiando cada vez más conforme se va deshaciendo la plastilina y va llevándose los trozos de plastilina hacia el cuerpo del disolvente. Cuando tenemos este tipo de materiales, los disolventes, dijimos, liberan vapores, pero no le hace. A mí me gusta cómo huele. Como que se me olvidan los problemas. Aguas, ¿eh? Hay personas que utilizan solventes para intoxicarse. Personas que están a lo mejor sufriendo mucho, no digo que sean malas personas y quieren desconectarse de la realidad y se intoxican con solventes como el thinner. Aguas porque están disolviendo sus cuerpos, principalmente los pulmones. Pero ese disolvente que inhalan se va al torrente sanguíneo, daña todos sus órganos, les daña el cerebro. Con el tiempo vamos viendo que su cerebro ya se disolvió, ya no reaccionan como antes de inhalar ese tipo de sustancias. Así es que cuando trabajamos con disolventes debemos de asegurarnos que estamos
en un área bien ventilada, que no hay chispas que puedan iniciar un incendio, que tenemos guantes para protegernos las manos si vamos a tocarlo, por ejemplo, para lavar piezas de una máquina, engranes, ejes, bujes, etcétera. Y debemos de procurar un cubrebocas y nunca anden inhalando solventes. Estamos hechos de hidrocarburos. Se van a disolver todas las moléculas de tu cuerpo. Se disuelve, si llega esas sustancias a la sangre, se disuelve tu hígado, tus riñones, tus pulmones, se disuelve el corazón, el cerebro, y con el tiempo va a haber un daño irreversible